Muy buenas tardes a todos, gracias por su paciencia y bueno, trataré de ser concisa, precisa. Quiero dar las gracias a la organización por haberme invitado a esta actividad que es muy importante y en especial a Julia María Rodríguez, que fue la que insistió en mi presencia en este lugar. Y bueno, como le digo, voy a tratar de ser muy precisa, pero igual es harta la información que tengo preparada, pero bueno. La experiencia de los archivos de derechos humanos en Chile, yo diría más que la experiencia, diría como la suerte de los archivos de derechos humanos en Chile. Ahora, eso lo pensaba anoche o ahora en la mañana, sin embargo, igual la experiencia española tampoco es, me permito decirlo, tan halagadora o tan optimista, pero bueno, es lo que se hace y lo que se trata de ver, ¿cierto? Y la lucha, porque es una constante lucha por lograr el esclarecimiento de las situaciones de dictadura. Antes de iniciar la descripción, porque mi presentación es más bien descriptiva, de la situación de los archivos en Chile, no se puede olvidar del contexto en que estos se generaron. Bueno, el 11 de septiembre de 1973 fue un día crucial para Chile en varios aspectos, fue un cambio histórico tremendo. Primero, el golpe militar o la movilización de los militares contra el Estado democrático, que en su historia Chile jamás o una o dos veces no había tenido una movilización a este nivel. La muerte de Salvador Allende Gossens, primer socialista electo democráticamente en la historia del mundo, que desgraciadamente terminó, bueno, yo digo, supuesto suicidio. Se ha determinado que fue suicidio, pero yo todavía no creo esa tesis. Y hay muchos que en Chile todavía no la creen. Bueno, esto trajo la consiguiente dictadura que duró 17 años, que fue, a mi juicio y para varios historiadores también, una de las más cruentas en el Cono Sur. Que fue la moda de los años 70, 80 en América del Sur especialmente. Y bueno, eso trajo unas transformaciones económicas profundas y sociales también profundas que afectaron enormemente a la sociedad. Transformación económica, por ejemplo, en el tema de la implantación bajo la bota militar de un sistema económico de un Estado socialista encargado del bienestar ciudadano a un Estado que pasa a ser más bien colaborador de las empresas o de los ricos empresarios que gracias al sistema económico que implanta Pinochet se enriquecen aún más de lo que ya tenían o logran más riqueza de lo que tenían y aparecen nuevos empresarios. Ejemplo de esos nuevos empresarios que aparecen es el anterior presidente de Chile, Piñera, que salió ahora en marzo. Y bueno, es uno de los más ricos en este momento en Chile. Y gracias a la dictadura de Pinochet. Y por otro lado, el cambio social, como les decía, ya el Estado pasa a un mero asistente de la empresa, del sistema económico que implanta, y la verdad que las clases sociales se empobrecen, o sea, los pobres se empobrecen aún más, hay una crisis laboral tremenda, se crean planes de empleo que son miserables, y más encima del año 83, o sea, después de 10 años del golpe militar, nos sobreviene una crisis económica mundial que afecta aún más la sociedad chilena. Estas transformaciones, desgraciadamente, pasan en dictadura. El que decía algo o no le gustaban las transformaciones que estaban habiendo o que se estaban realizando, lo mataban. Yo creo que, y voy a decir algo que me afecta, porque ya estando en España he visto cómo España se está transformando y más o menos está viviendo una misma situación. Una opinión muy personal. Se habla de una crisis económica. Yo creo que la palabra crisis lo único que hace es disfrazar una situación que es lo que nosotros vivimos en los años 80 en Chile y en América Latina. Pero la diferencia es que en América Latina, y en Chile especialmente, había una dictadura. Y la dictadura hacía lo que quería con los ciudadanos y con su gente y con las leyes. Acá España está en democracia. Yo creo que esa es mi primera reflexión. O sea,
evitemos de perder la dignidad y la historia que ha tenido Europa y nuestro ejemplo de años de luchas sociales para los trabajadores. Por favor, que esto quede también anotado por ahí. O sea, si tienen la oportunidad de estar en una democracia y manifestarse, háganlo. Porque lo que están haciendo es disfrazar un cambio que si los ciudadanos no se manifiestan va a ser inevitable y no va a ser no va a traer beneficios a la sociedad. Viva España. Viva España. Disculpa, pero es que la verdad que siento a España como mi segunda patria. Bueno. Esta acción militar trajo como consecuencia las primeras apariciones de documentos, incluso el mismo 11 de septiembre, de denuncias de desapariciones y muerte de personas, que la verdad que como nadie proyectaba qué iba a pasar con esto a futuro, pero aparecen las primeras familias, principalmente mujeres, que forman la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. La data de documentos es del año 73, porque son las primeras denuncias ante los tribunales de justicia, que la verdad que los tribunales eran, en ese momento, eran una pura fantasía, no tenía mucha acción. Una institución creada prácticamente en la clandestinidad, en el año 75. Un detalle, aquí aparece el logo de los archivos de derechos humanos que son patrimonio, del programa MOU, o Memoria del Mundo. Los primeros 7 que voy a describir tienen el símbolo y son una campaña que realizó el Archivo Nacional a partir del año 2003, entre el 2002 y 2003, y logró que de estos primeros 7 que yo voy a describir sean en este momento Memoria del Mundo. Aparte de tener la denominación de Memoria del Mundo, no tienen otra validez. Ahí ¿por qué voy a justificar esta idea? O sea, voy a describir. El conjunto de documentales que tiene esta agrupación principalmente está compuesta por expedientes de detenidos desaparecidos que alrededor de 1.200 expedientes, que van del año 73 al 89, o sea, hasta el año 89, prácticamente un año antes de la salida de Pinochet, todavía siguió habiendo muertes y desapariciones que no tenían control. Documentos administrativos de la institución, publicaciones institucionales que dan cuenta de la búsqueda y la lucha, las actividades en la calle, las actividades con tribunales internacionales de esta agrupación, que mayoritariamente son mujeres que buscan a sus hijos, a sus maridos, a sus padres, a sus hermanos, ¿ya? El archivo fotográfico y audiovisual que cuenta con 1000 fotografías de detenidos desaparecidos y los testimonios orales de sobrevivientes y familiares de estos detenidos desaparecidos. El tratamiento que se le ha dado a este archivo inicialmente fue precario, porque hacia los años 70 en Chile todavía no existía lo que era un conocimiento más acabado de la archivística. Solo hasta el año 2004 más o menos comienza un trabajo archivístico, donde el Archivo Nacional, y gracias al apoyo de un proyecto de Iberoarchivos, que es un fondo que viene del Estado español, pero que apoya un poco el gobierno de Chile, que es de la cooperación española, y quiero resaltar también este aspecto que tiene que ver también con el desarrollo de los otros archivos. La cooperación española hizo proyecto de archivo donde hay una cantidad de dinero determinada para desarrollar tanto la descripción, la conservación y después la difusión de estos archivos. O sea, del año 2004, imagínense, del 73 al 2004, solamente rescatar documentos, pero no hubo un trabajo técnico más que un trabajo lógico de descripción por apellido de personas y nada más. También han participado en este apoyo o colaboración a la descripción y conservación de estos documentos la cooperación alemana, que también está el Archivo Nacional de Chile, pero los profesionales que ahí han trabajado con estos familiares ha sido meramente voluntario. El Estado chileno nos ha dicho, vayan profesionales y trabajen con ellos. Al contrario, tienen su horario de trabajo en el Archivo Nacional y van en hora de día sábado o día domingo, porque el Estado no les da permiso para salir a horas extras, sino que lo han hecho de forma voluntaria.
El uso y el acceso, bueno, se ha hablado mucho del tema de la protección de datos. En Chile todavía sigue existiendo la protección de los datos y esta es una forma de, no sé si de limitar, pero también yo creo que más que de limitar es una forma de proteger. Proteger la identidad de las víctimas. Muchas víctimas se oponen incluso a dar testimonio. Hay en Chile todavía gente que no da testimonio y que se sabe, o algunos saben, amigos más cercanos, saben que esa persona estuvo represaliada, como dicen acá. Pero no le da, no sé, le da vergüenza, tiene temor de algo, aún sigue el temor vigente. Bueno, eso. Quiero destacar la foto del centro de la ponencia. Es una imagen que Sting, el cantante británico, dedicó una canción a este grupo de mujeres. En Chile esa cueca, que es el baile popular o tradicional de Chile, se le llama la cueca sola. Pero él dedicó una canción que se llama Bailan solas. Y ahí hace una alusión a Pinochet y toda su historia. No sé si la habrán escuchado. Está en una versión en inglés y otra en español, por si la quieren escuchar. Otro archivo, la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Tiene una data del 73 al 92, ¿ya? Pero fue un proceso de creación de instituciones. La creación primero del Comité Pro Paz, que fue creado por el cardenal Raúl Silva Enríquez, ¿ya? En ese entonces obispo de Santiago, de la capital Santiago. Posteriormente se convierte en la Vicaría de la Solidaridad y ya cuando inicia la democracia cambia y para proteger, digamos, la Vicaría deja de funcionar como tal y para proteger los documentos o la riqueza documental que ahí se tiene, se crea la Fundación de Documentación. Los conjuntos documentales se centran en información jurídica, donde la Vicaría y el Comité Pro Paz ayudaron a familiares que acudieron a la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, a ayudar en la búsqueda de sus familiares, incluso ayudaron a familias a ser exiliadas, o sea, a irse le ofrecieron o transaron o la muerte o el exilio y ayudaron a sacar gente de Chile. Están recursos de protección y recursos de amparo para presos, para detenidos. Tiene un cuantioso archivo digital de diversos documentos de denuncias, querellas, publicaciones, prensa principalmente del año 73 al 90. ¿Ya? Y una exquisita, yo la conozco personalmente, biblioteca sobre derechos humanos y mucha documentación que ha publicado también desde que era Comité Pro Paz hasta el archivo propiamente tal como hoy. Aquí quiero señalar un detalle. La Iglesia Católica tiene dos caras, en Chile por lo menos. En este caso, bueno, siempre, en todos lados. Estoy tratando de ser objetiva, soy historiadora, pero parece que no. Bueno, la experiencia de Chile. Y a mí me toca muy de cerca en ese sentido, porque, bueno, aparte de ser católica, pero tengo mis reparos. Por un lado está el cardenal Raúl Silva Enríquez, que para muchos es un santo, ya, sin que la Iglesia lo haya denominado santo, pero salvó vidas de familias completas. Fue varias veces amenazado por Pinochet, pero incluso hay grabaciones telefónicas donde lo amenaza y dice que, no puedo decir lo que le decía, o repetir lo que le dijo, pero si no eres cura, si no hubieses sido cura ya te habría matado, o sea, y otras cosas más. Y por otro lado, y un sacerdote conocido para mí muy cercano, que estuvo en mi ciudad en los años 70, un sacerdote español, que es el de los 10 sacerdotes muertos o que sufrieron consecuencias de la dictadura en Chile, es el único sacerdote que aún sigue en carácter de detenido desaparecido. Y por eso Antonio Guidó, si alguien lo conoce. Yo he escrito ya algunas cosas sobre él y algo se va a publicar en Anabat o ya en el boletín de Anabat. Para mí es muy cercano, aunque yo no lo conocía. Él murió más o menos en la fecha en que yo nací. Esa es la cercanía que podría tener, o desapareció, digamos, en la fecha que yo nací. Pero bueno,
Y esta muerte o esta desaparición y las muertes de los otros sacerdotes tiene que ver mucho con las denuncias de sus propios compañeros de sotana. Y la misma Iglesia Católica, o sea, bueno, ahí están las dos caras de la moneda. El tratamiento que se ha realizado, no voy a entrar en detalles técnicos, pero quiero destacar que se ha hecho a través nuevamente del programa Iberoarchivos, o ADAI, es el de apoyo de archivos al desarrollo de apoyo o desarrollo de archivos iberoamericanos, que es también por la Cooperación Española, o el Ministerio de Cultura. Tanto el año 2003 con la conservación y restauración, el 2004 la digitalización y que ha continuado, ¿no es cierto?, porque este archivo es tremendamente cuantioso, ¿ya? Un proceso largo que continúa. El acceso. Bueno, el acceso es importante que tienen ellos un archivo, una parte importante del archivo está en la web de la Fundación y, por supuesto, lo que tiene que ver con los fondos de atención individual o lo que tiene que ver con las fichas de atención tanto social, médica o psicológica que prestó la institución, son restringidas. Obviamente, de nuevo volvemos al tema de la privacidad de los datos. Archivo de la Fundación de Ayuda de las Iglesias Cristianas. Aquí también participa la Iglesia Católica, pero como una parte de la vicaría, pero paralelamente participan juntas, o sea, y también son amenazados en varias ocasiones por Pinochet, son atacados por los represores de Pinochet, son atacados en la institución, son amenazados, hay muchos relatos de ello. ¿Ya? La data de los documentos del año 75, que tiene que ver con la creación de la institución. ¿Ya? Los fondos principalmente tienen que ver también con la atención individual, expedientes que van del 75 al 2004, alrededor de 40.000 expedientes, 40.000 personas fueron atendidas. El fondo de programa de refugiados o del trabajo de exilio y refugio de un grupo de chilenos al extranjero. El fondo jurídico, copia de expedientes por causa de derechos humanos, que van también del año 74 al 90. Y el tratamiento, o cómo se ha realizado este tratamiento, se ha desarrollado a través de proyectos ADAI, nuevamente, entre el año 2003 y 2006. El ADAI, que es el Iberoarchivo, que es la Cooperación Española. Y también, no sé si parece que ya lo estaban desarrollando, estaban tratando de buscar fondos con la Universidad de Harvard. El acceso a estos documentos también, volvemos a la condición de restricción por datos personales, y sin embargo tienen alguna posibilidad de que uno vaya, por ejemplo, en el caso mío, que yo investigo temas de derechos humanos o temas de archivo, y si se explica la situación en que se está trabajando, puede haber acceso, pero son bastante restrictivos el acceso. Y también, como se decía, la imposibilidad o el riesgo que si estos no tienen un tratamiento técnico adecuado de conservación, también un elemento para considerar de no tener acceso a ello. De hecho, creo que esto tiene 350 o 300 y algo metros lineales de documentos que no todos son conocidos, que no han podido ser, no porque no quieran, sino porque no tienen los recursos técnicos o recursos económicos para hacerlo, ni humanos. Archivo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Esta también la documentación data del año 75, pero tiene que ver con la iniciativa de un grupo de abogados que trata, ¿no es cierto?, de defender a esta gente que está indefensa, que no sabe que el propio Estado los ataca. Entonces ayudan y prestan auxilio jurídico principalmente. Cuenta con 4.000 expedientes de víctimas, tanto de ejecuciones políticas como de detenciones o documentos de producción propia, que son publicaciones, que son difusión, educación de derechos humanos, legislación o propuestas legislativas, que van del año 85 al 92. ¿Ya? Archivo personal de Jaime Castillo Velasco, que fue presidente de la comisión entre los años 78 y 91. Jaime Castillo Velasco murió el año pasado y fue un
una pérdida bastante importante en temas de la emotividad nacional, fue muy llorado por muchos, que ayudó mucho el tema de la transición también. La colección de prensa, que va del 78 al 90, y una colección de audiovisuales con 180 testimonios de personas que fueron detenidas y liberadas y que se sobrevivieron. Y publicaciones institucionales e informes periódicos de la gestión. El acceso también, nuevamente volvemos al mismo tema, o sea, el acceso a la restricción tiene que ver con la atención, o sea, con la protección, perdón, de datos personales. Y sobre todo la restricción máxima es con los expedientes de víctimas de violaciones de derechos humanos. Que he tenido, por mi trabajo en la Villa Grimaldi, tuve la oportunidad de acceder a ese archivo y la verdad que leer y condensar información que se me solicitó, hay que tener como un carácter bastante especial porque es fuerte leer todos esos testimonios y todas esas descripciones que se hacen de lo que vivieron mis compatriotas en esos años, que a veces uno no imagina cómo otros seres humanos pueden ser capaces de hacer ese tipo de cosas, acciones aberrantes. Ese es otro cuestionamiento que también se podría en algún momento hablar de ello. El archivo Fundación de Protección de la Infancia Dañada en Estados de Emergencia, el PIDE. Los datos de documentación son del año 79, el año que se crea la institución, y trata también de fichas clínicas de asistencia en salud, salud física, mental, asistencia social y educación. Colección de prensa con noticias de niños que también fueron dañados durante la dictadura, y no solamente dañados físicamente o mentalmente, porque muchos fueron exiliados. O sea, sus familias salen de Chile, no saben, se reintegran a una sociedad que no conocen, muchas veces vienen a Europa y vienen sabiendo un idioma y se encuentran con que muchos, por ejemplo, se fueron a Suecia y ven una sociedad totalmente distinta. Entonces, ese cambio para un niño de 10, de 12 años o menos, puede ser traumático si no es bien tratado. Entonces, bueno, es así. Una colección audiovisual también con testimonios de las víctimas. Desgraciadamente, no todos los testimonios o toda la gente que debiera testimoniar se atreve a testimoniar. Siempre las fundaciones dicen lo mismo. O sea, quisiéramos tener más, pero la gente no se atreve. No sé, miedo. Chile aún todavía no es una sociedad tan democrática, muy abierta, no lo sé. El acceso a los documentos. Fichas clínicas, por supuesto, tienen la restricción y que son como de los datos personales, volvemos al mismo tema. En cuanto a la conservación, la Fundación ha sido ha tenido los recursos necesarios y ha sido ella la que los ha generado y todo. Ha hecho el tratamiento de conservación propiamente. La Corporación de Promoción de Defensa de los Derechos del Pueblo. Este también fue una institución creada por un grupo de gente de izquierda destacada en Chile en los años 80 y, por supuesto, la data de los documentos de los años 80. El conjunto documental corresponde a departamento jurídico con expedientes de casos de víctimas, departamento de salud mental con fichas también de familias y de detenidos desaparecidos y torturados, departamento de educación con manuales de educación para derechos humanos, prensa sobre actividades de la institución y talleres que se realizaban para las familias de víctimas. Y bueno, el tratamiento, nuevamente, el tratamiento que se ha hecho a la documentación ha sido también financiado por ADAI, ¿ya? La Organización y Conservación de los Documentos, que va entre el año 2004 y 2006. El hecho también de que el programa de Memoria del Mundo no da ningún recurso monetario, ni obliga al Estado a dar recursos monetarios, pero el hecho de que tenga la denominación hace que si alguien presenta un proyecto tenga una mayor validez o le dé como un punto más en la ganancia de
estos proyectos. ¿Verdad? Archivo de teleanálisis. Este es un archivo bien especial. Data entre el año 84 y el año 89. Un grupo de periodistas de prensa opositora al régimen se atrevió a desarrollar un proyecto de filmar, registrar y grabar a todas las actividades que fueran opositoras al régimen. ¿Por qué? Porque como la prensa oficial censuraba todo aquello, tanto de manifestaciones, tanto de actividades opositoras, ollas comunes, movilizaciones en barrios marginados de Santiago, mucho, el barrio más emblemático, La Victoria, una población, La Victoria, donde mucha gente murió luchando contra carabineros, con la fuerza policial, ¿no? Porque era una fuerza militarizada total y prácticamente ahí no, hasta el día de hoy sigue siendo militarizada y hay que tenerle miedo. Entonces, bueno, esos registros, además de registrar obviamente lo que la prensa nacional no informaba, o la prensa oficial, mejor dicho, tenía la intención de salir al extranjero, para que el mundo se diera cuenta de lo que estaba pasando en Chile, y que no estábamos haciendo, o Chile estaba viviendo una situación tremenda y no se estaba informando. Entonces, muchos de esos videos que son formato, son 47 videos Master U-Matic, que son parecidos al Betamax, pero más grandes. Entonces, la idea era que el mundo se enterara. Muchos de estos videos están dispersos, de hecho, por lo mismo, o sea, este material está disperso. En este momento no tiene un lugar que yo diga, bueno, vayan a tal lugar y ahí hay acceso a esa información. No existe una colección completa, por lo menos no está disponible. ¿Por qué? Porque se dispersó por el mundo. No sabemos, yo no tengo conocimiento de que acá en Europa esté en algún lugar. Pero en Chile se puede encontrar en las bibliotecas de las universidades, en parte, biblioteca de las universidades, de la Universidad de Chile, en la página web de Memoria Chilena también, en parte, y en la página web del Museo de la Memoria, que son 10, bueno, dispersos, y son los mismos documentales que se encuentran en las páginas. Como digo, son 47 y son alrededor de 200 horas de documental, pero no está todo, no está completo. La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Estos ya son archivos, de aquí en adelante son archivos creados durante la democracia. 2 minutos. Increíble, cómo pasa el tiempo. Es que yo me había preparado para media hora. Bueno, la verdad que la Villa Grimaldi es más conocida para mí porque trabajé en ella, y lo importante que tiene 165 testimonios, muchos de ellos que duran 3 horas, de jueces, de personas que estuvieron detenidas, familiares de detenidos en la villa, y que están algunos de ellos, con el consentimiento de los mismos videograbados, de los mismos testimoniantes, están disponibles al público, incluso en la página web. Otro fondo que se crea, que fue el que yo tuve que crear o levantar, digamos, fue el archivo documental, que, sorpresa, ayer me encontré que en la página ya estaba dispuesta la guía del archivo documental. Tienen que haberlo puesto ahora en abril. ¿Ya? Así que si ustedes desean informarse más o menos de cómo es la estructura de documentos documentos físicos que tiene la villa, están ahí descritos. Y también a través de la página se puede acceder a algunos testimonios o parte de testimonios videograbados. Respecto al financiamiento de los proyectos que se ha realizado, tanto de archivo oral y como del archivo documental, ha sido fundamental en la Fundación Ford, la Fundación Heinrich Böll, si está bien pronunciado, la Unión Europea. El archivo documental fue levantado por los fondos Harvard, un programa de bibliotecas y archivos latinoamericanos. ¿Y por qué resalto esto? Tiene algo que ver que al final
un poco majadera la cosa, pero tiene que ver con una conclusión final que expongo. La Casa de Memoria José Domingo Caña. Este era parte del circuito que va de Londres 38, era la gente que era detenida en Londres 38, José Domingo Caña, y terminaba, si es que llegaba, en Villa Grimaldi. Y lo más probable es que ahí, en Villa Grimaldi, o morían o desaparecían. Ese era el destino, digamos. Institución creada el año 2009, ¿cierto?, que rescata o trata de rescatar lo que fue los restos del edificio del cuartel Ollagüe, que es como así lo conocían los militares, y que sin embargo, a pesar de la lucha, el año 2000 fue destruida por el propietario y quedó solamente el espacio. Y ese espacio ha sido, como lo ven en la foto, estos pilares que se levantan corresponden a las personas que allí desaparecieron. Y es lo que queda del sitio, porque edificio no hay. Y bueno, lo que se está haciendo en el proyecto es la recopilación de documentación jurídica de la gente que estuvo en ese lugar. Y lo importante es que ellos tienen una biblioteca que tiene libre acceso, derechos humanos, publicaciones también relativas al mismo tema. Y los sucesos que ahí sucedieron. Pero documentación más dura no hay. El Estadio Nacional y Memoria Nacional es un proyecto, ¿cierto?, donde un grupo de gente de la región metropolitana trata de recuperar o de no olvidar que este espacio tradicionalmente de deportes y de fiestas populares se convirtió en un momento determinado en espacio del terror, ¿ya? Y se han desarrollado proyectos, y el más importante del que voy a destacar ahora por el tiempo es el proyecto de 100 Voces Rompen el Silencio, que es una recopilación de testimonios de alrededor de 100 personas, que fueron los mismos testimonios que se presentaron para la Comisión Verdad y Justicia, ¿ya?, que la impulsó el Estado en los años 2006, pero que el Estado, al dar ese testimonio, el Estado prohibió la apertura de esos archivos al público. Vergüenza. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Fueron y otros expresos decidieron publicar y dijeron, hagámoslo, si el Estado no nos quiere ayudar a publicar esto o no da al resto a conocer esta información que es nuestra, nosotros lo publicamos por nuestro lado. Y este libro, no sé si está en internet, pero es también impactante. Y otros proyectos más que tienen que ver con la difusión de la información del estadio. El acceso es a través de ese libro, porque el espacio del estadio mismo no tiene un museo, no tiene un archivo propiamente tal. Sí es un sitio de memoria y tiene una placa recordatoria. Y el archivo digital Londres 38, que tiene recopilación de información más bien de la gestión de lucha por recuperar el sitio, que también fue otra lucha, así como los anteriores, de que ese lugar no fuera ni demolido ni fuera olvidado, y recordar lo que allí sucedió. Londres 38, José Domingo Caña, Villa Grimaldi. Ese trayecto era casi obligado de los que llegaban a Londres 38. Entonces eso fue dramático. Hasta el año 2005 fue nominado monumento histórico y por eso se salvó de ser transformado en otra cosa. Y ha podido ser gestionado principalmente por la lucha activista que ese grupo de personas que ahí trabaja ha tenido hasta ahora. Lo que tiene es un archivo digital que está dispuesto en la web y sobre todo tiene que ver con esas campañas que han realizado. La mayoría son hijos de gente que pasó por ese lugar. Y el acceso importante está en la página web del sitio y tiene está puesto, digamos, está colgado su archivo digital. Archivo histórico audiovisual de la transición. Este es el archivo que hizo Patricio Aylwin de su gobierno, puso toda su información de su gestión de gobierno entre el año 90 y 94 y bueno, él lo consideró que era importante porque era la transición. Y ahora lo está gestionando la Universidad Alberto Hurtado. En este momento está en proyecto, o sea, se está realizando el proyecto de catalogación y puesta en acceso. Todavía no está, digamos, disponible, pero está para ello.
el Centro de Documentación del Museo de la Memoria. Este ha sido un centro polémico porque muchos dicen y todavía siguen creyendo en lo que hizo Pinochet y alaban a Pinochet y dicen que este museo solamente muestra la historia de una parte de Chile, entonces no lo reconocen. Bueno, pasa. Y su documentación data del 73 al 90, ¿ya? Y creada en el 2010 por el gobierno de Bachelet. Y ahí hay acceso, tiene un buen tratamiento documental en el sentido del acceso. En el sentido del tratamiento documental tiene 700 fondos documentales. ¿Pero por qué la cantidad? Porque cada donación, porque este se construyó con donaciones de personas, cada donación es un fondo. O sea, si Juanito Pérez dio, no sé, una foto, o de una foto de Juanito Pérez que fue desaparecido, es un fondo. Esa es la idea, por eso los 700... Uy, ya, sí. No alcanzó. Sí. Bueno, faltaba otra cosa, pero... El tiempo se nos ha ido en más de 20 minutos. Muchas gracias.